Arrancamos golpe de opinión más allá de la noticia, gracias a nuestros oyentes que se conectan a través de 790 AM, www.ecodelconveima.com, en la aplicación móvil, como también está ahora a través de el Facebook Live. Saludamos a nuestros seguidores. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos golpe de opinión. Hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido con la elección de Contralor del Tolima, Contralor de Ibagué. Bueno, también lo que viene con la elección de Personero. Acaba de ser elegido también el nuevo secretario del Consejo de esta capital. Ya fue elegido hace algunos días secretario en la Asamblea. Se está pues recomponiendo no solo la figura política, sino también la figura a nivel de los organismos de control. Y arrancamos a esta hora golpe de opinión más allá de la noticia, como siempre en los primeros minutos, con un resumen informativo de los hechos que han acontecido en la mañana de hoy. Arrancamos por los hechos judiciales. Miguel Ángel Figueroa, ¿qué es noticia a esta hora a nivel judicial? Pues Julio, lo que es noticia a esta hora a nivel judicial tiene que ver con un hecho que se presenta en la ciudad de Ibagué, y es el fallecimiento de una ciudadana que aparentemente había sido objeto de un caso de violación en la capital musical de Colombia y que originó que tuviera que ser internada en las instalaciones de un centro asistencial. La personería de esta capital se había encargado de acompañar el proceso de recuperación o de asistencia médica a esta mujer, toda vez que la nueva EPS no le estaba garantizando todos los servicios en el sistema de salud. Sin embargo, pese a la lucha que se ejecutó para tratar de restablecer los derechos de esta ciudadana, lamentablemente se produjo su deceso en las últimas horas. Un hecho que a esta hora pues marca la actualidad judicial, pero también se han presentado algunas otras novedades. Un incendio vehicular, una motocicleta que terminó envuelta en llamas en la vía que comunica el municipio de Alvarado, esto derivado de un accidente de tránsito, la colisión entre el vehículo que se incineró y otra motocicleta. Allí 3 personas resultaron lesionadas. Este hecho se presentó en el kilómetro 16 de la vía Ibagué-Alvarado. También, mucha atención, se registra una preocupante situación en el norte del Tolima. Incluso ya se ha gestionado o se gestó mejor un consejo de seguridad para garantizar que no se vuelvan a presentar situaciones de alteración del orden público, toda vez que son varios los hechos de homicidio y hechos delincuenciales que se han presentado en Fresno, Palo Cabildo y Armero Guayabal. Incluso en las últimas horas hubo un homicidio en zona rural de Palo Cabildo, situación que despertó una vez más la preocupación de las autoridades. Esta es la información y la actualidad de carácter judicial, los hechos más relevantes que reportamos a esta hora de la mañana a través de Econoticias. Sí, vamos a esta hora a actualizar también noticias que tienen que ver con la ciudad de Ibagué, noticias que tienen que ver con la capital del Tolima. Ricardo Fabián Rodríguez es el nuevo secretario del Consejo Municipal con 15 votos a favor. El abogado será posesionado mañana en el cargo. Camilo Patiño desde el Consejo de Ibagué. Hola, buenos días. Nos encontramos a esta hora en el Consejo Municipal de Ibagué, donde acaba de elegirse al nuevo secretario general de la corporación. Se trata de Fabián Rodríguez. Con 15 votos a favor, fue designado para que asuma el cargo durante esta vigencia. Sin embargo, el acto de posesión, que se podía llevar a cabo de manera inmediata, decidió postergarse debido a algunos documentos que hacían falta para completar el proceso sin ningún tipo de vulneración al margen de la legalidad. En ese orden de ideas, de acuerdo con lo manifestado por el mismo secretario, mañana se podría llevar a cabo la posesión formal luego de la designación que se hace efectiva en la mañana de hoy. Reitero, 15 votos a favor de los 18 que ejercieron su derecho. Recordemos que uno de ellos, Horacio Botero, renunció al Consejo y por ese motivo no asistió hoy, y la votación estuvo determinada únicamente por 18 cabildantes. Escuchemos a esta hora a través de Golpes de Opinión. Lo hemos contactado en las afueras del Consejo y le damos la bienvenida al secretario general de la corporación, Fabián Rodríguez. Con los buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Hablemos inicialmente de su hoja de vida y de las expectativas que se tienen para asumir este importante cargo ahora desde el escenario público. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo soy abogado, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia aquí en Ibagué. Soy especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. 13 años desempeñando mi profesión en el sector público y privado. Puse a consideración la hoja de vida al honorable consejo con el objetivo de llegar a la corporación a servir, a poner y contribuir con mi granito de arena en el fortalecimiento de la imagen institucional. El principal reto es ese, llevar la imagen del Consejo de Ibagué al lugar donde debe estar. Se va a trabajar fuertemente con todos los honorables concejales. Vamos a realizar un trabajo juicioso con el fin de poder realizar esa misión, poder fortalecer la imagen del Consejo. No, señor.
No soy hijo de ningún personaje público, mi papá es el señor Ángel Rodríguez, persona trabajadora, humilde. Me reuniré en unos minutos con la doctora Sandra, ella ha sido muy cordial, se nota un excelente profesionalismo en ella. Iniciaremos una labor de empalme y la idea es cuanto antes pues incorporarme en el cargo y poder asumir el reto que acabé de conseguir por el apoyo de los honorables concejales. Golpes de opinión más allá de la noticia. Y hay noticias a esta hora también a nivel regional. Angie Cañas. Mucha atención, Julio, que son varias denuncias las que ha hecho el alcalde electo del municipio de Natagaima frente a lo que ha ido encontrando al momento de recibir la administración municipal. Señaló que todo ha sido un problema desde el momento en el que se dio inicio al proceso de empalme con el mandatario anterior y que esto lo pondrá en conocimiento de los respectivos organismos de control, situación que por supuesto lo mantiene un poco inseguro e inconforme en lo que tiene que ver con proyectos, entre ellos para los indígenas de esta población y también en otros manejos que se hicieron en temas de contratación a última hora, personas que han llegado a manifestar que tienen contratos pero que no se les ha viabilizado, entre otras problemáticas que han puesto ya en conocimiento de la administración municipal. Señaló que otra de las cuestiones que se ha hecho es el momento de recibir como tal el Palacio Municipal. Advirtió que el celador de esta institución fue el que le hizo la entrega de las llaves y que en ningún momento pudo hacer la inspección ocular junto con los funcionarios de la administración saliente ni tampoco con el alcalde de esta población. Es una situación que denunció el alcalde del municipio de Natagaima, David Mauricio Andrade, y quien determinó que en los próximos días estará dando a conocer otro tipo de hallazgos que ha hecho en lo que dejó el mandatario anterior, Jesús Alberto Maños, y también otra serie de irregularidades en cuanto a lo que era la remodelación de la plaza de mercado de esta población. 11 de la mañana y 8 minutos, 11 de la mañana y 8 minutos. Vamos ya a entrar a la parte central de golpe de opinión más allá de la noticia. Y la pregunta que le hacemos hoy a nuestros seguidores es, ¿creen los organismos de control? A raíz de la elección del Contralor del Tolima, Contralor de Ibagué, y no solo en el Tolima o en la ciudad como tal capital, sino a nivel nacional, porque siempre se habla de que es una elección donde se hace un concurso de méritos, pero al final son los concejales o los diputados, en el caso de las regionales o locales, quienes deciden. ¿Y quiénes son los concejales y diputados? Son políticos. ¿Y cómo se mueve la política? Pues todos sabemos también, pero quiero preguntarle e iniciar con este tema de arranque de una vez con nuestros invitados. En primera instancia, saludo al abogado Disraeli Labrador, fue secretario del Interior de nuestro departamento, un hombre que ha estado también en el Consejo de Estado, un hombre baluarte, no solo en la política tolimense, sino también en la opinión de la región. Disraeli Labrador, bienvenido a Ecos del Conveima, buenos días. Muy buenos días. Sí, por favor, doctor Disraeli, colabóreme con el micrófono y qué pena con usted, que ese es el aporte que debemos hacer nosotros y se me pasó. Buenos días nuevamente. Muy buenos días para todos los oyentes, muy contento de arrancar el año. El primer análisis como un medio de comunicación arrancamos acá en Ecos del Conveima y analizar este tema tan importante para el desarrollo fiscal del departamento. Sí, le pregunto de inmediato y antes de saludar a Carlitos Sepúlveda, ¿cree usted en los organismos de control? Definitivamente hay un error en la confección institucional, porque si permitimos que los políticos escojan a quienes los controlan, pues nunca van a funcionar. ¿Usted cómo va a esperar que en el caso, por ejemplo, del gobierno departamental, el contralor hace parte del mismo partido político, de cuerda política, del cual es el gobernador? Recordemos el anterior contralor del departamento, decía soy un barretista pura sangre, y era el contralor que vigilaba al mismo Barreto, y el nuevo contralor elegido de la línea de José Elber Hernández, según dice la gente, pues también del sector conservador. Entonces no va a haber realmente control, pero vuelvo y repito, es un error de la institucionalidad constitucional en donde permite que los políticos sean los que escojan realmente a los que los van a controlar. ¿Qué lógica puede tener en el caso del departamento del Tolima, donde una universidad, la Francisco José de Caldas, que ha sido tachada por actos de corrupción? Recordemos que su rector hace poco fue capturado por actos de corrupción
Y esa es la universidad que garantizó el proceso meritocrático para la escogencia de Contralor. O sea, son situaciones que afectan definitivamente la institucionalidad, vuelvo y repito. Saludamos al periodista Carlos Ángel Sepúlveda. Carlos, gracias por estar en Ecos del Conveime, en Golpe de Opinión. Y de inmediato le pregunto, ¿cree usted en los organismos de control? Muy buenos días, Julio, para usted, a los compañeros del panel, a los amigos que están a esta hora en la producción y por supuesto a todos los oyentes y los internautas que a través del Facebook Live están con nosotros aquí en Golpes de Opinión, estrenando horario. Le agradezco que me haya tenido en cuenta también para venir a acompañarles. A mí me dejan muchas dudas los organismos de control, justamente por el carácter eminentemente político que ellos representan. Yo considero que hay que hacer una muy profunda reforma constitucional que permita una mayor independencia en cuanto a la elección de quienes van a ejercer el control, o bien desde una Contraloría o bien desde una Personería Municipal. Los entes de control indudablemente se han convertido en unos entes burocratizados desde el punto de vista político. Uno escucha, no, que el contador de tal o el personero tal pertenece a tal grupo político, que es de tal grupo político. Además, muchos de quienes buscan acceder a esas posiciones hacen un lobby político ante quienes los van a elegir. Uno se da cuenta, por ejemplo, doctor de Israelí y oyentes, como quien va a buscar ser elegido Contralor General de la República por parte del Congreso, ¿sí? Entonces va y hace un lobby ante los congresistas y establece una cantidad de compromisos y llegan demasiado comprometidos con la clase política que es la que ellos van a controlar y van a vigilar. Y lo mismo ocurre en el tema de contralorías departamentales y municipales, donde se estila en los últimos tiempos que el gobierno de turno o el alcalde o el gobernador de turno arma unas mayorías o en la asamblea o en el consejo y elige un contralor o un personero abyecto a sus intereses. Ahí se pierde la independencia de quien va a controlar y a manejar desde el punto de vista disciplinario o fiscal un departamento o un municipio. Sí, desde el orden nacional se han hecho muchas modificaciones, doctor de Israel y Labrador, a los procesos, pero creo que no han dado en el cuid del asunto. Le modifican tantas cosas, pero al final siempre sigue dándose que la elección o la determinación final la toman los concejales, los diputados o los congresistas. No, es que definitivamente lo que decía Carlos en un momento muy cierto. Pongámosle sana lógica. Vamos al Contralor General de la República, lo escoge el Congreso en pleno, 102 senadores más 157 representantes a la Cámara. Es decir, la está escogiendo un poco más de 270 políticos, ¿sí? Y esa persona que llega a controlar los destinos, pues automáticamente pues va a representar los intereses de quienes los eligieron. Esos congresistas son personas que son amigos de alcaldes, de gobernadores, de cuotas que tienen dentro del ejercicio del gobierno. Y las reformas que hacen simplemente es despistar a la opinión pública, porque si se hiciera realmente un control efectivo, se tendría que tener personas que estuvieran totalmente independientes de la política, es decir, Y que no fueran elegidos por políticos. que simplemente fuera elección popular, o que los escogieran de la academia directamente, pero que no pasara por la decisión de las corporaciones públicas, porque de lo contrario, pues los pesos y contrapesos, que es la esencia natural de un Estado, De una democracia. de una democracia, pues no se cumple. Por eso es que vemos grandes cantidades de recursos del Estado que se pierden, que se lo roban. Y mire que no solamente pasa en la Contraloría, mire lo que pasa en la Fiscalía General de la Nación. El fiscal depende, en el buen sentido de la palabra, de una terna que termina siendo enviada del Ejecutivo. O sea, no tiene razón de ser. Entonces uno observa que actos de corrupción de grandes cantidades de recursos del Estado, los responsables se le vencen los términos, que determina la prescripción de los procesos, y vemos un desangre el erario público y simplemente no vemos una realización desde el punto de vista de que la gente tenga confianza de los políticos. Entonces, partiendo de esa base, pues usted observa que definitivamente acá en el departamento del Tolima pasa lo que pasa en toda Colombia. Los organismos de control tienen un error en su institucionalidad, de su conformación, y por eso, mientras los contralores, los personeros, el Procurador General de la República, todos sean elegidos por políticos,
pues van a terminar protegiendo a los políticos y va a seguir existiendo la corrupción. Sí, ayer hubo un descache, y perdóneme Carlos Sepúlveda, aquí en Ibagué con el tema de Contraloría, lo digo de descache en las apuestas a nivel político. Nadie tenía en el radar, pese a su excelente hoja de vida, que la conocí en la noche anterior, de Lady Juliet Perea, una mujer que vino desde el departamento del Huila, en este caso desde Neiva. Allí ha trabajado en las administraciones, ha ejercido control interno, entre otros, y llega a Ibagué y nadie la tenía en el radar, y por un descache, creo yo, no sé de pronto qué pueda pensar Carlos Sepúlveda de Israel el Labrador, llega a ser contralora de esta capital, que hay en este momento una tormenta a nivel jurídico de lo que fue el procedimiento y todo esto. ¿Fue un descache o no un descache lo que sucedió ayer? No, mire, cuando usted habla sobre el descache, es porque justamente las otras personas tenían una marca política. En cambio, esta señora, esta mañana la escuché hablando con ustedes aquí, con Juan Pablo y con usted. Y ella dice, yo no tengo ningún sello político, jamás he militado en ningún partido político, vengo de un departamento diferente, que es el departamento del Huila. Es más, llegué y no sabía ni siquiera dónde hospedarme, me tocó que preguntar porque yo no conocía la ciudad de Ibagué. Eso lo dijo esta mañana aquí en la entrevista que ustedes le hicieron, que yo escuché atentamente en mi casa mientras me preparaba para salir a trabajar. De manera pues que, más que descache, yo diría que en ese tema particular he estado indagando con diferentes personas muy ilustres en el campo de la juridicidad, con énfasis en lo que tiene que ver con la Constitución. Y es que, yo no sé, doctor Israel, ¿usted qué piensa? Los dos personajes que conformaban en compañía de la elegida Contralora, la doctora Juliet Laterna, al final, después de haberse juramentado, haber jurado que no tenían ningún problema, dijeron sí, nos vamos porque es que tenemos problemas, estoy inhabilitado, no puedo participar, un contrato aquí, otro contrato aquí, en fin. Y entonces allí se crea, para mí, un limbo. Para mí se crea un limbo. Sí, claro. Se crea un limbo porque en este momento hay dos tesis. Una, que la ley ordena que se debe elegir de una terna. De una terna. Y no había terna. Y no había terna, había una sola persona. Se debía reorganizar. Se debía reorganizar la terna, buscar quienes quedaron en el puntaje hacia abajo y decir, bueno, se fueron dos, los siguientes dos vengan, esta es la terna, elijamos de allí. Permítame, damos nombres. Edwin Caicedo Prada renunció ante el Consejo y el problema es que el Consejo le aceptó la renuncia. Ese es otro limbo jurídico. Si debía aceptarle el Consejo o directamente la universidad, y ya lo vamos a analizar en instantes. Y también, pues, la otra persona, Ever Alfredo Guifo, creo que también tenía una inhabilidad, pero a la vez dijo que como no había terna, él más bien renunciaba a su posibilidad de acceder a ser contralor del municipio. Y ese es el contexto y el entorno Pero mire, para ir Julio, analizando. lo que yo creo es que definitivamente ya sé que se van a impetrar varias demandas Sí, no, ya. frente al tema. Demanda de nulidad electoral se viene. De la nulidad electoral, eso va inicialmente ante el Tribunal Administrativo del Departamento del Tolima. Y luego al Consejo de Estado en una segunda instancia. Al Consejo de Estado, sí, exactamente. Pero mire cómo nos estamos viendo abocados a una situación engorrosa, al igual que hace 4 años. Sí, y permítame, le doy la palabra también a Israel el Labrador, Sí. porque me levanta la mano y como que mira, Sepúlveda no deja hablar. A mí me gusta estar en los debates con Carlos. ¿Le gustan los debates con Carlos? Claro, muy Porque, buenos. porque no deja hablar, no. No, porque es una persona muy Que conoce objetiva, mucho. conoce el tema político, el trasegar, la experiencia de Carlos es muy riquísima en la política del departamento. Y del por eso Tolima. yo también los invito, Claro. por la riqueza Mire, no solo intelectual de quiero, los dos. Primero que todo, felicitar a Lady Juliet Perea. Yo quiero felicitarla. Porque, primero, lo que es mal llamado un descache es el deber ser de lo que debería ser la generalidad. Y es que alguien desprovisto de interés político, ¿sí?, llegue a ser contralora de la ciudad de Ibagué. Y eso es parte también del recambio de concejales que hubo en la corporación. Es que recordemos que veníamos con los mismos concejales en su gran mayoría, repitiendo hasta 3 periodos. El porcentaje de modificación del Consejo era mínimo. Y si usted observa ahora con la modificación de los votantes que tiene la nueva Contralora, son en su mayoría los nuevos concejales. Son los nuevos concejales. Cierto. Entonces, yo quiero felicitar a Juliet, no la conozco. Tuve la oportunidad de escucharla, de leer la hoja de vida y pienso que ella en todo caso, como Contralora, que su periodo va a ser apenas de 2 años, porque va a ser de transición, porque a partir de la nueva modificación de la ley, del acto legislativo que presentó el Contralor General de la República,
ahora en adelante los contralores se van a elegir en la mitad de los periodos de los alcaldes, a efectos de que haya una especie de peso y contrapeso con respecto al alcalde siguiente. Es decir, un alcalde actual no pone el contralor siguiente. Es decir, es variación completa. Entonces, en las condiciones políticas sería muy lamentable, muy lamentable. Quienes están esperando demandar la nulidad electoral, yo pienso que los ibaguereños y tolimenses tienen que entrar a revisar quiénes son los interesados de demandar una elección de una persona al cual hay que darle también las garantías. Ella no representa a ningún sector político. Y todo lo que esperamos los ibaguereños es que venga a ejercer su función. Ahora, el análisis jurídico de la conformación de la terna. Sí, definitivamente hubo un procedimiento, hay unas etapas preclusivas, pero es que resulta que ya había pasado toda la etapa preclusiva. No había ningún acto de fuerza mayor o caso fortuito, sino que cuando se vieron en que no iban a tener las mayorías para poder ser elegidos, entonces renuncian. Entonces todas las ternas en Colombia van a desaparecer cuando alguien ve que no va a tener la mayoría para ser elegido. Entonces en este momento había una expectativa de la actual contralora elegida, en ese momento como candidata, y que definitivamente van a ser 2 años. Mire, señores, dejen por primera vez que una persona independiente, autónoma, ejerza el control fiscal. ¿Qué es lo ideal? Que lo ideal, mire, son 2 años. Prepárense a ver qué pasa ahorita en los próximos 2 años para que ejerza su función. Yo sí quiero mirar los que demanden la elección de una persona independiente de autónoma, mal llamada descache de los politiqueros de la ciudad de Ibagué, para que salgan a la palestra pública y miremos quiénes son los demandantes. Esos demandantes, anticipo, son aquellas personas que están buscando Manguala. Mire, la primera persona, en este caso jurista, que me ha dicho que va a demandar el proceso es Ernesto Espinosa, es abogado. Pero quiero saludar a esta hora a Wilson Vallejo, está en sintonía de Ecos del Conveima, como siempre le agradecemos por estar en sintonía de Ecos del Conveima, y nos hace el siguiente comentario, por lo cual lo he llamado. Buenos días, ¿no cree que los 2 candidatos que renunciaron engañaron al Consejo y al proceso, y podríamos estar al frente de una posible consumación del delito de fraude procesal o una falta disciplinaria en lo profesional? Abogado Wilson Vallejo, bienvenido a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Julio, y a Israelí y a Carlos, que lo acompañan en el día de hoy. Es doloroso el espectáculo que se ha vivido en el Consejo Municipal. Uno no entiende cómo unos profesionales que cargan una tarjeta profesional, presentan una hoja de vida, van a un concurso, adelantan las etapas del concurso y en el momento de realizarse ya la entrevista y posible elección, manifiestan que sí se encuentran en curso de inhabilidades o incompatibilidades. Recuerden que en el momento en que un ciudadano presenta su hoja de vida, para esto está jurando haber analizado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y le dice a la corporación o a la entidad en la cual va a participar que él no está en curso de ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad. Aquí se engañó el proceso y eso sí es lastimoso y deplorable de unos profesionales que salgan a presentar su hoja de vida cuando están frente al Consejo Municipal, muy orondos y muy tranquilos, salen a decir, mire, ya definitivamente yo soy en un problema de incompatibilidad o inhabilidad, perjudicando los derechos de terceros, de las otras personas que participaron en el proceso de forma diáfana, honrada, honesta y de forma disciplinada. En esto hay que tomar cartas en el asunto y el Consejo Municipal de Ibagué está en la obligación de denunciar a estos 2 ciudadanos, porque la Fiscalía y los entes de control, no solamente la Fiscalía, para eso está el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos disciplinarios de las demás profesiones, para que investiguemos esta conducta irregular e irresponsable de estos 2 ciudadanos. Sí, ¿qué opina Carlos Sepúlveda sobre la posición jurídica que nos expone Wilson Vallejo? Sí, yo creo que efectivamente el doctor Wilson tiene razón, ya lo hemos comentado aquí, lo he comentado esta mañana también en mi audición de radio. Me parece irresponsable de estas personas que se hayan juramentado en el hecho de que no tenían ningún problema, ninguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento por los cuales pudieran participar justamente en ese proceso de elección de el contralor del municipio. De verdad, pues que la discusión está servida. Muy seguramente los concejales
tomaron conceptos, no sé de quiénes, quién conceptuó y quién les dijo, tienen vía libre porque los dos señores se fueron, hay sustracción de materia, queda solamente una persona, elíjanla, sin desconocer los méritos que tiene la dama, porque miren, lo que dice aquí el doctor de Israelí Lavador es cierto. Yo escuché gran parte de la exposición que la dama hizo con respecto a lo que ella plantea de lo que debe ser el organismo de control. Y uno mira su hoja de vida, la estábamos comentando hace un rato con el doctor Mariano Rodríguez Suárez, no le falta sino un doctorado. De resto lo tiene todo, Tiene una experiencia vasta en ese campo y su actuación, por ejemplo, en el departamento del Huila es muy importante, con hallazgos y con condenas, por llamarlo de alguna manera, con denuncias muy precisas y muy claras que fueron falladas por la Contraloría General de la Nación. De manera pues que estamos frente a una persona que tiene todos los méritos para ocupar el cargo. Ahora, otra cosa es el procedimiento como tal, porque varios de los abogados que he consultado me han dicho, sí señor, la ley dice, se debe elegir de una terna de quienes hayan participado en el proceso. Ahora, no sé si en alguna parte diga, si uno o dos se van de la terna, deberá reemplazarse por quienes sigan en la lista de elegibles con los puntajes exigidos por la ley. Eso ya es otra cosa. Eso sí no lo sé. ¿Usted qué piensa, doctor de Israelí, frente al tema? Porque ahí sí me declaro impedido. Bueno, definitivamente, al parecer es una típica argucia de aquellos que no contaron con los votos para ser elegidos y quisieron boicotear la ley. Sí, sin yo embargo, también analizaba eso internamente. Sin embargo, que quisieron, acá se acaba la terna y miremos a ver cómo barajamos. Exactamente, pero entonces, ¿cuál es la situación? Hay unos momentos procesales preclusivos, ¿sí? Entonces, la reglamentación la sacó directamente el Contralor General de la República a nivel nacional. Hay una resolución en la 0728. Exactamente, esa resolución se expide como consecuencia que mediante acto legislativo del año pasado, el Contralor fue revestido por primera vez en la historia de esa facultad de establecer un procedimiento general para la elección de todos los contralores Y el acto territoriales. legislativo es el 004. Exactamente. Entonces, en este momento, dentro de esa resolución es el marco conceptual. ¿Qué establece esa resolución? El artículo 10 dice conformación de terna y publicación. En ese, de manera concreta, da 5 días para que la posible lista de los ternados sean exhibidos ante la opinión pública a efectos de definir si tienen inhabilidades, si tienen alguna problemática y a partir... La gente pueda denunciar. Claro, Y creo que públicamente el martes fue que apareció la terna. ¿sí? Entonces, una vez surtidos los 5 días, ¿sí? En esos 5 días es cuando tienen la oportunidad procesal, antes de causar un perjuicio, en donde la gente dice, mire, tal persona está inhabilitada, ocurre tal. Entonces, alguien se puede retirar en ese momento, cuando apenas se va a enviar la terna a la corporación pública. Una vez pasó ese tiempo, y esto ocurrió acá, pasaron los 5 días, pasaron los 5 días. Nadie dijo nada, no ocurrió nada, y se publicó la terna oficial una vez concurrió los 5 días. Llega al consejo. Cuando llega al consejo ya es para surtir una etapa de entrevista y elección, la básica, pero ya estaba ahí conformada la terna. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Cuando ellos se presentan, pues ellos, lo que dice Carlos Sepúlveda, muy cierto, declaran bajo la gravedad de juramento que no tenían ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad que afectara a la elección. Lo hizo Ramiro Sánchez y Julián Prada hace 4 años. Entonces, ahí de manera concreta. Pero adicionalmente, surtió los 5 días de publicación que establece el artículo 10 de la resolución expedida por el Contralor General de la República. Y no pasó nada en ese momento. Si en ese instante, en esos 5 días, alguno se hubiese retirado o alguno hubiera tenido alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito, ahí sí se recompone la terna. O sea que usted es de la línea jurídica de que actuó bien el Consejo de Ibagué. Definitivamente. Porque el parágrafo dice, de ese artículo 10, en caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, deberá completarse con la persona que haya ocupado el 4º lugar en el puntaje final y así sucesivamente en estricto orden de mérito. Pero entonces, la etapa procesal eran los 5 días. Los 5 días que establece, y ese es el párrafo del artículo 10, dice conformación de terna y publicación. ¿Qué dice el doctor Wilson Vallejo sobre este tema? Yo le hallo toda la razón al doctor de Israelí. De aquí no le podemos en este momento endilgar ningún tipo de responsabilidad o de acto irregular a la persona que fue electa, ni siquiera al proceso de elección que hizo el Consejo Municipal,
porque recordemos que el Consejo Municipal fue convocado por la mesa directiva del Consejo Municipal para realizar un acto específico y era la elección del Contralor. Y para ese proceso de elección de Contralor ya se habían agotado los términos establecidos en el artículo y en el parágrafo del decreto. O sea, ya se han vencido los términos, es decir, ya se han precluido. Una vez precluidos los términos y una vez ya estando en la etapa final, en el momento de votación, cuando ya se surte la entrevista, es que los señores renuncian. Y en ese momento pueden renunciar quizás para afectar el proceso, en una argucia, porque eso ni siquiera es una herramienta jurídica. Aquí lo que hicieron fue una argucia para perjudicar la elección posiblemente de esta señora que lo ha hecho en debida forma, respetando el debido proceso. Entonces, ¿qué actuar le tenemos que indicar a la señora electa? ¿Qué actuar raro, desviado? Ninguno. Al Consejo Municipal, ¿qué actuar raro de desviado? Pues ninguno, porque ella le tocaba en una acción democrática elegir y eligieron a la señora. Ahora lo que vienen son las acciones contra estas personas que renunciaron de la noche a la mañana después de haber presentado el famoso juramento de no estar encausadas de inhabilidad y compatibilidad. El Consejo ha cumplido a la saciedad los términos que la ley ha establecido. Y si ya se cumplieron los términos y un minuto antes de la elección, en el momento de la elección, las personas se retiran, bueno, se retiraron todos, entonces vamos a iniciar de nuevo el proceso. Pero aquí tenemos una situación bien sui generis, se retiran dos y queda uno. Pero ya estaban ellos sometidos a elección. Ellos ya habían dicho, ya habían juramentado su situación. Entonces el Consejo lo ha hecho bien. Me parece que la posición que ha tomado el doctor Tiradagui y Carlos es que tenemos que tener una paz jurídica también en el municipio y dejar que esta señora llegue a su cargo por estos 2 años de transición, ejerza su función como contralora municipal y dejemos ya tantos embrollos, tantas argucias, tantas trampas. Todos los días estamos haciendo trampas electorales. Me parece que esto es un pésimo mensaje para la ciudadanía, un pésimo mensaje para la democracia. Somos un país demócrata, un país de leyes y tenemos que respetar los procedimientos, tanto de fondo como de forma. Pero mire, doctor Wilson y compañeros y oyentes, recogiendo las palabras que usted acaba de decir, en un país como este de leyes, hay un adagio popular que se expresa mucho, en un país de esto de leyes, de jueces, de leguleyos, de tinterillos, de todo el mundo se cree juez y opina y demás, anexémosle o agreguémosle a esto la inseguridad jurídica, señores. Y nos podemos llamar a engaños. Y la interpretación que abre el debate del derecho. Por eso, exactamente. Entonces, si usted tiene un país en donde la inseguridad jurídica ha espantado una cantidad de inversionistas extranjeros que dicen, no, yo no voy a un país donde la juridicidad va al vaivén de los conceptos, de los pensamientos, del tema político, etcétera, etcétera. Esa inseguridad jurídica tan tremenda que hay, tengan la plena y absoluta seguridad que se van a impetrar las demandas del caso. Sí, se van a hacer las denuncias del caso. Y será el Tribunal Administrativo. Sí. Entonces, y el Consejo vamos a ver de qué dice Estado. el Tribunal Administrativo. Y si la cosa se va a otra instancia, que sería en este caso Consejo el de Consejo de Estado, a ver qué va a decir el Consejo de Estado. Y si el Consejo de Estado entonces tampoco lo determina, creo que la Corte de Cierre sería la Corte Constitucional. ¿Sabe cuál es el problema? Que de pronto en la demanda de nulidad electoral pidan, ¿cómo se denomina, doctor Wilson Vallejo o Israel La Labrador? suspensión del acto. Exacto, medidas... Suspensión provisional. Una medida cautelar de suspensión. Una medida cautelar. medidas Medida cautelar cautelares. es la cosa. Entonces de una vez no dejan ni avanzar a la pobre Contralora, doctor Wilson Vallejo. No, ya me parece que aquí están en juego otros derechos fundamentales. Y aquí sí hay una puja muy fuerte. Y resulta que tenemos una persona que cumple a la saciedad los requisitos que le exigieron, se sometió al procedimiento y adquirió un derecho, porque ya fue electa. Ella tiene un derecho adquirido y ese derecho adquirido tiene que respetarse. Y ahí está el bloque de constitucionalidad para hacérselo respetar. Entre eso está el derecho al trabajo. Entonces ahí viene una discusión que ya no es una discusión por allá con un decreto de la Contraloría, sino el derecho que ella adquirió anoche al momento de ser electa. Ya fue electa y ahora puede pasar a posesionarse. La señora se posesiona e inmediatamente empieza a ejercer funciones. Claro, no le podemos decir a los ciudadanos que no denuncien. Claro que lo van a hacer. Yo no le veo futuro a esa denuncia. Ahora veámoslo en los mejores términos. Denuncian el día lunes de la semana entrante. Colocan la respectiva demanda. El tribunal se demorará 15 a 20 días para admitir o no admitir la demanda, para decidir sobre la medida precautelar que podrían pedir algunos abogados, que considero que no se le va a dar trámite, y estaríamos en un proceso que por allá para mediados del año de
este año o el mes de septiembre estaríamos corriendo todos los traslados de las demandas para que se empiecen a contestar. Yo sé que el proceso es un poco abreviado, pero también tienen los derechos las personas de entrar a defenderse más cuando se ha cumplido a la sociedad con la ley. Ahora, esta situación que se ha planteado, parece que el mundo político o politiquero se estuviera revolcando, quién sabe en qué, porque una señora presenta su hoja de vida y sale electa. El Consejo Municipal de Ibagué tomó una decisión por mayoría y en democracia, y eso también se tiene que respetar. El tribunal tiene que analizar muy bien su función constitucional, porque no es solamente la función legal, ahí viene una función constitucional de proteger el voto del concejal, de proteger la acción ciudadana de la elección democrática del Contralor. Entonces, esos son debates ya más profundos, no es simplemente decir que porque se retiraron 2 personas a última hora, entonces había que suspender y después volver de nuevo al proceso o coger el número 4 y 5. No, ya se eligieron, se designaron, publicó la lista. El doctor Virredallí hizo muy clara la exposición en cuanto a los términos procesales. Entonces, esperemos la discusión. Obviamente nosotros no tenemos la última palabra. Simplemente lo que sí invitamos al tribunal es que en derecho no solamente tenemos que fallar en el contenido exegético de la norma, sino en un contenido material y formal de la misma, y mirando una interpretación universal de los derechos, porque es que aquí también están los derechos de los ciudadanos y tenemos que generar ya una estabilidad jurídica en el ente de control que es la Contraloría. No más otros 4 años con contralores que no sabemos si van a funcionar o no van a funcionar, no. Ya llegó una persona que llegue, ejerza su cargo. Yo creo que el alcalde de Ibagué no está preocupado, antes eso le da garantías al alcalde de que va a tener un órgano de control neutral que le va a acompañar, le va a servir, le va a asesorar y lo va a investigar, lo va a estar mirando. Y eso invita a los servidores públicos a que tenemos un verdadero órgano de control con el cual tenemos de tener cuidado y cuidar lo público y evitar tantos mensajitos, porque es que los mensajes de hoy huelen mucho a corrupción y esos mensajes de corrupción hay que acabarlos. Ya lo público es sagrado y tenemos que cuidarlo muy bien, y creo que Carlos y allá Israelí comparten un poco esta posición que yo he tenido. Sí, doctor Wilson Vallejo, gracias por estar con nosotros. Doctor Wilson Vallejo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, a ustedes, a Israelí, a Carlos y a todos los ciudadanos, que tengamos un venturoso año 2020. Saludos, Wilson. Sí, como hay que mirar todas las líneas jurídicas, esto es lo que piensa Ernesto Espinosa. Lo dijo hoy muy temprano en Ecos del Conveima. Él dice que sí cabe la demanda de nulidad electoral y que esto sale facilito. Vamos a escucharlo. La elección no fue aprendida y creo que nuevamente superó la soberbia, el conocimiento, las ansias de hacer valer posiciones que no tienen sustento jurídico frente a la norma. Le cuento, Julio y Juan Pablo, el tema de la terna no es un tema discrecional, no es quiero con terna o sin terna. La terna tiene antecedentes inclusive de tiempo atrás. Recuerden ustedes que siempre el Contralor ha sido elegido por terna. Antes era por 2 enviados por el Tribunal Superior y 1 por el Tribunal Administrativo. Y siempre que hablamos de terna tenemos que hablar de una elección porque se elige entre 3. Cuando en la elección solamente hay uno, pues desafortunadamente no podemos hablar ni de terna ni de elección, porque la elección es elegir entre varias oportunidades. Cuando solamente queda una, pues no hay elección, lo que hay ahí es un matrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, la norma es muy clara y diáfana en ese sentido. La norma establece que en caso de renuncia de uno de los integrantes de la terna o falta absoluta de uno de los integrantes de la terna, lo procedente es reacomodarla, volverla a conformar. En todo caso, para el momento de la elección debe existir terna. Pues eso piensa Ernesto Espinosa. ¿Qué piensa la nueva Contralora de Ibagué, Lady Juliet Perea? Esto le dijo Econoticias sobre esta discusión jurídica. Bueno, yo estaré muy a la expectativa. En la noche de ayer fui elegida Contralora Municipal de Neiva, con todas las garantías. Yo considero que con todas las garantías para las 3 personas que estuvimos hasta prácticamente última hora. Realizamos todos nuestro proceso. El proceso tiene 3 etapas. La prueba de conocimiento, que nos evalúan la competencia del saber,
la prueba de la hoja de vida, que nos evalúa la competencia del saber hacer, y la prueba se llama integridad, la realiza el DAP y nos evalúan la competencia del saber ser. Tanto el doctor Prada como el doctor Kifo, la suscrita, nos sometimos a todas las reglas del concurso, de la convocatoria, porque esto no es un concurso público, es importante decirlo. Si viene el legislador ha previsto y el señor Contralor con su reglamentación ha previsto que esta etapa sea absolutamente meritocrática, pues no estamos ante un concurso, estamos ante una convocatoria pública y con base en ello el Consejo puede elegir de las 3 personas las que considere que reúne todos los requisitos después de observar y valorar objetivamente todos los elementos que tiene aquí, es decir, esas 3 grandes pruebas. Pues eso dijo la nueva Contralora. Sobre el tema político, manifestó que no tenía ningún tema a nivel político, a nivel regional, y como lo decía Carlos hace un rato, llega a Ibagué, sí conoce a Edwin Riaño, quien fue Contralor de Neiva, pero que en tejemanejo político no tiene ningún conocimiento. De la Oficina de Control Interno, y en Neiva me encontraba inhabilitada para participar del proceso de Contralor Territorial. Me presenté en el Huila, me presenté en la General de Santiago de Cali y me presenté en el Tolima, porque eran las opciones de ubicación geográfica por mi familia. Vine desprovista de cualquier tipo de vínculos. De hecho, sí conozco al doctor Riaño, porque él trabajó en la Contraloría Municipal de Neiva. Trabajamos juntos, pues no juntos, sino porque como yo soy jefe de control interno del municipio de Neiva y el doctor era el Contralor Municipal, entonces obviamente por todo el tema de la vigilancia fiscal, el punto de encuentro entre la administración pública y el ente externo de control es el jefe de control interno, pero solamente lo conozco de vista y trato en razón a nuestra relación, a nuestro punto de encuentro laboral, pero yo con el doctor Riaño ni soy amiga, ni él me ha apalancado, ni él me está dando cobertura, ni siquiera me ha acompañado. Cuando vine hacia aquí, hacia Ibagué, mi esposo y yo no conocíamos Ibagué, no sabíamos dónde llegar, cómo llegar, y como es la primera vez que me presento a una convocatoria que, si bien es un híbrido, meritocracia y política, para mí es algo nuevo porque es la primera vez que yo enfrento un proceso de eso. Sí lo llamé, le dije yo, doctor Riaño, estoy allí, ya dieron los resultados definitivos, por resultados voy a hacer la segunda interna. Yo hasta aquí, hasta el proceso de conformación de la terna, me muevo fácilmente porque es lo mío, es el mérito. Pero la parte política, doctor Riaño, no tengo ni idea qué pueda pasar, porque él ya había pasado por 2 procesos, y lo hice fue en razón de eso, por 2 procesos. Bueno, esto en parte, o aparte de lo que dijo esta mañana al ping-pong político de Econoticias de Ecos del Convenio. Mire, yo considero que, como lo dijo el abogado Wilson Vallejo, y lo hemos comentado aquí con mi amigo el doctor Disraeli Labrador, habrá que esperar si algunos ciudadanos, parece ser que lo van a hacer, van a impetrar algunas denuncias, y eso va a cambiar un poquitico el tema y esperar únicamente, como lo hemos comentado, a ver qué pronunciamiento van a tener, en este caso, o bien el Tribunal Administrativo del Departamento del Tolima y las instancias subsiguientes hasta donde llegare la situación. Pero a mí lo que me parece que hay que lamentar es por qué otra vez en Ibagué nos vemos imbuidos en una situación de esta naturaleza. ¿Les parece poquito lo que ocurrió hace 4 años? Y ahora entonces viene esta situación en el tema del personero, que una tutela suspende provisionalmente la elección del personero porque pareciera que por debajo hay intereses oscuros, por llamarlos de alguna manera. Miren lo que está ocurriendo con el tema del Contralor Municipal. Ya también se anunció que se van a hacer se demandaría la elección también del Contralor Departamental, que porque habría tenido un contrato hasta el mes de noviembre del año pasado. Y yo le decía hace un rato al doctor Disraeli Labrador, antes de ir al aire, y es que prácticamente uno puede decir entonces que es mejor que se presente alguien que no sea ni el municipio ni el departamento, porque casi siempre el que se presenta es porque tiene el entorno político, y el que está en lo político tuvo contratos hace un tiempo, doctor Disraeli Labrador. Perdón, más que venga otra parte israelí, es la irresponsabilidad de las personas como tal. Si saben que tuvieron esos contratos, que los inhabilitan, que no pueden participar, ¿por qué tosudamente insisten en presentarse tratando de burlar la ley? Bueno, yo sí quiero llamar la atención de la opinión pública, y es que al parecer el kinder de Luis H. están como muy bravos con la elección por mérito
y transparente esta contralora, la doctora Juliet. Mire, recordemos que Ernesto Espinosa fue precisamente el defensor de Luis H. ¿Sí? Recordemos que Hurtado hizo parte del gobierno de Luis H., trabajaron con Toledo en campaña. O sea, todo ese quinter de Luis H. está muy molesto, demasiado molesto, con una elección por mérito. O sea, definitivamente acá en Ibagué nosotros no podemos seguir callando las cosas. Dejen que ejerza la función. Eso es una garantía para todos los ciudadanos. Hagan bien las cosas, gobiernen con transparencia, hagan las cosas bien. Pero ¿cómo es posible que pase una elección y ahora están llamando el descache? O sea, el descache es el deber ser. Ojalá en Colombia todos se descacharan con elecciones decentes, elecciones transparentes. Pero resulta que cuando alguien gana transparentemente, entonces ahorita la quieren tumbar. Mire, yo sí invito a Ernesto Espinosa a que reevalúe esa posición. Yo sé que él con sus amigos, con Hurtado, con Luis H., con todos, pues están un poco molestos con esta elección, pero son 2 años. Dejemos, porque incluso también es una garantía para los que fueron críticos del gobierno de Guillermo Alfonso. Porque si hay actos que no fueron decentes del gobierno de Guillermo Alfonso, hay una contralora transparente que puede revisar a ver si las denuncias de los que actualmente están gobernando eran válidas. Es una garantía para ellos y para todos. Entonces yo sinceramente espero, si es necesario en los próximos escenarios, que en el caso de los que de manera tramposa renunciaron al portas de la elección, ellos juramentaron bajo la gravedad de juramento, reitero, que no estaban con inhabilidad ni incompatibilidades. Y si bajo ese conocimiento quisieron boicotear la elección el día que es, entonces yo sí esperaría que ojalá el presidente del Consejo compulse copias a la Fiscalía General de la Nación para que revise los 2 que están ahí. Y tercero, Juliet tiene todas las garantías. Ella simplemente se presentó, tiene la mejor hoja de vida, fue escogida, no tiene ninguna inhabilidad y va a terminar ejerciendo su función al final. Sí. Como dicen en el mundo de los toros, ganó a ley. Sí, el acto legislativo 04 del 2019 trae un tema y que vuelve a lo que era antes, no sé si se puede denominar de la misma manera el control preventivo, porque los contralores hasta el 31 de diciembre tenían un control póstumo. Decían, posterior. Pero prácticamente póstumo porque decían, sí, se robaron. Sí, ya pasó. Ah, bueno, sí, hay detrimento patrimonial. Ahora el cambio es que hay un control preventivo y concomitante. Concomitante, me ha dado duro esa palabra. Saludo a Luis Felipe Aranzales, que nos va a explicar, es abogado, sobre el acto legislativo y esos cambios que trae precisamente en el control fiscal en Colombia. Doctor Luis Felipe Aranzales, gracias por estar aquí en Econtrol con Beima. Julio, un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia que nos escucha. Bueno, en relación con este acto legislativo 04 de 2019, precisamente trae unas modificaciones al control fiscal. La más llamativa, la del control previo y la del mismo control concomitante. Tenemos que tener en cuenta que este control previo ya hace años atrás, o décadas atrás, ya también lo hemos implementado. Se quitó precisamente o se eliminó normativamente bajo la base de diferentes asuntos relativos a corrupción en los cuales existía coadministración de parte de la Contraloría sobre las decisiones del municipio. Es decir, ejercían el control previo como advertencia, pero hacían que las entidades, a partir de esa obligación, pues tomaran decisiones en ese camino. Se empezó a politizar también la Contraloría. Ahora también fue criticado por lo mismo, pero sin embargo salió adelante. Y es algo que en criterio personal, en criterio académico, es absolutamente necesario para que genere controles eficaces. El problema de la Contraloría siempre ha sido que su control posterior únicamente lo obliga después de la liquidación del contrato. Es decir, no cuida el erario, sino que lo que cuida es posteriormente, ya cuando han sucedido los hechos, cuida la reparación. La Contraloría se ha dedicado a perseguir a las personas que ejercen corrupción o a las personas que han causado detrimento del Estado, pero no ha podido o no tenía facultades para poder prevenir precisamente esa clase de actos. Ahora con el control previo y con el control concomitante, no solo a contratos, sino a cualquier proyecto que tenga inversión de recursos del Estado en cualquier orden, podrían aplicar este control preventivo e iniciar acciones que garanticen la adecuada inversión de los recursos públicos. Sí, doctor Luis Felipe Aranzales, ¿qué otras variables trae para el control fiscal en Colombia este acto legislativo 04?
Bien, tiene un aspecto fundamental y es el asunto relativo a la prueba que puede ser trasladada al escenario penal. Anteriormente, cuando la Fiscalía quería investigar un detrimento patrimonial, no podía trasladar la prueba de la Contraloría o de los entes fiscales a la Fiscalía como prueba para ejecutar cargos, sino que tenía que hacer todo su trabajo investigativo de nuevo, es decir, era prácticamente un trabajo investigativo doble. Por un lado lo hacía la Contraloría, por otro la Fiscalía cuando existían denuncias. Ahora, esos procesos que se llevan a cabo en la Contraloría precisamente pueden ser trasladados a la Fiscalía y esas pruebas pueden servir de aspecto determinante para en un momento dado indicar responsabilidad. Y no sobra decir frente a este aspecto y frente a la actual elección del Contralor Municipal de Ibagué, y es que iniciamos un periodo precisamente en el cual el Contralor tiene unas funciones absolutamente importantes, es decir, este gobierno que inicia va a estar vigilado de forma concomitante y de forma preventiva por la Contraloría, es decir, la Contraloría en este momento es una Contraloría con dientes, que puede entrar de forma transparente, que puede entrar de forma objetiva a cuidar los recursos de los ibaguereños. Sí, abogado Luis Felipe Aranzales, gracias por estar aquí en Ecos del Convenio. Julio, gracias, un saludo. Para ir cerrando golpe de opinión, doctor Disraeli Labrador, ¿qué hacemos con los organismos de control, con la elección de procurador, con todo esto que se convierte en un hecho político-politiquero? Mira, acá definitivamente hay que hacer una reforma constitucional. O sea, nosotros, en la medida que, y vuelvo y lo reitero, que sean los políticos que escojan quiénes son los que los controlan, pues definitivamente nunca va a haber control. Acá se pueden robar la plata del Estado. Acá pueden seguir matando a los líderes sociales y no hay quien vigile, porque hay una connivencia con parapolíticos, hay connivencia con gente que al fin y al cabo no ha logrado, pues en esencia, que pues, el pueblo colombiano que ni siquiera los vigilen, los metan a la cárcel, devuelvan la plata que se han robado. Yo pienso que lo lógico es que en el Estado colombiano el procurador, el contralor, y en el caso de los municipios, los personeros y contralores deben ser elegidos directamente por los ciudadanos. Mire que incluso en Estados Unidos el fiscal general lo elige directamente el pueblo. O sea, el pueblo, los ciudadanos, de manera directa. Eso genera pesos y contrapesos. Entonces, yo no creo que el mismo Congreso de la República vaya a hacer un acto legislativo modificatorio de la Constitución. Esos son reformas aplazadas que serán surtidas cuando haya una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, se me acaba el tiempo porque ya viene la emisión central de Econoticias. Carlos Ángel Sepúlveda, una conclusión rápido sobre este tema. Sí, yo creo que lo que dice aquí mi amigo el abogado Disraeli Labrador es cierto, que los políticos sean quienes elijan a los funcionarios o las personas que van a ejercer el control en contralorías o en procuradurías y en personerías, es casi como poner el ratón a cuidar el queso. Y aquí yo lo dije hace un rato, se necesita una profunda reforma constitucional. Disraeli habló hace un rato de por qué no escoger de los más destacados de la academia, que no tengan ningún signo político, que no estén manchados por el tema político. Y estaba pensando, ahora usted ya se me adelantó, frente a la elección popular, que por ejemplo el contralor, el procurador a nivel nacional, los elija el pueblo. Y la misma situación se replique hacia las regiones, que el contralor departamental lo elija la gente, que el contralor municipal y el personero también sea el pueblo el que los elija. Me parece que eso hay que hacerlo, porque de lo contrario seguiremos en un país en donde anualmente se roban 50 billones de pesos. Eso es mucho dinero, son 50 billones de pesos. La corrupción es rampante en todos los organismos de control de este país. Gracias a Carlos Sepúlveda y al abogado Disraeli Labrador. Continuamos en esta franja informativa de Ecos del Convenio. Golpes de opinión más allá de la noticia.